significado, los términos y la definición operacional que tiene que ver especialmente con la medición y la categorización. Así que llegamos finalmente a lo que es el marco conceptual y que repitamos la lectura en el conjunto interrelacionado de conceptos y constructos nominal y operacionalmente definidos en una investigación. Vamos a avanzar pasando a algunos aspectos más operativos. Y yo diría que de aquí en adelante todo lo que nosotros planteemos va a estar bastante ligado con lo que, por una parte, que tiene que ver con el planteamiento del problema en una investigación, pero también ya empiezan a aparecer aspectos operacionales, aspectos correspondientes a lo que nosotros decíamos que eran los aspectos técnicos en una investigación. Reitero, y creo que lo que hace un poco rato hablamos respecto a las definiciones operacionales de las variables, de los conceptos y de las variables, que esto ya son cosas que están entre el planteamiento del problema y lo técnico, porque el énfasis, la verdad que uno lo puede poner en cualquiera de los dos órdenes en el desarrollo de la formulación del proyecto, ya sea definir junto en el marco teórico lo que va a ser la operacionalización, o simplemente anunciarla y hacerlo con la parte técnica, metodológica, donde están cosas que tienen más relación con la operacionalización de los conceptos de las variables. Veamos algunos temas de ejemplos para clarificarnos el tema de la operacionalización. Y de aquí en adelante podemos hablar de operacionalización de concepto o de variable. Como ustedes ven, este ejercicio está planteado como las variables que tienen una dimensión teórica y una dimensión de cómo medirla, de cómo trabajarla. Son bastante simples los ejemplos. El primero de ellos se refiere a la variable teórica nivel educacional y el indicador para esta variable es el número de años de estudio. ¿Qué encuentran de nuevo en lo que acabo de mencionar? Por favor. ¿Qué término, qué palabra nueva nos sale? Ofrezco la palabra. ¿Indicador? Indicador, exactamente. O sea, nosotros cuando hablábamos de los conceptos y hablábamos el marco más teórico, voy a decir, hablábamos de lo que tenía que ver con el uso nominal del concepto. Olvidémonos ahora del concepto y pasemos a hablar de lo que tiene que ver con las variables y lo que tiene que ver, decía, teóricamente, conceptualmente, en este caso, nivel educacional, y el cómo vamos a definir operacionalmente, lo vamos a hacer con un indicador. Y en este caso el indicador es el número de años de estudio. En otro ámbito, el ejemplo número 2, la variable teórica es tamaño de la empresa y el indicador es el número de trabajadores en la empresa. Como ustedes ven,
yo en algún momento les decía cuando veíamos cómo comparar lo que era la definición operacional con la definición conceptual, de que algunas veces podían coincidir totalmente o en otras ser menos la definición operacional que lo que teóricamente o nominalmente se está planteando. Pregunta, por favor, para ver si nos estamos entendiendo. En este caso, ¿cuál es si tuviéramos que decir variable, es igual al indicador o no es igual al indicador? Bueno, dejemos esas dos alternativas. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. El indicador mide la variable. No es lo mismo. El indicador logra establecer una medición de la variable que se define. Lo que ocurre es que el tamaño de la empresa es no incluye el número de personas que trabajan en la empresa, o puede ser tamaño en términos de dimensiones, en términos de... ¿sí? Así es que no es lo mismo. Número de trabajo especifica precisamente o hace operacional el concepto. Me tienes preocupado. Todos quienes se han expresado tienen razón. Desde luego que la definición teórica de la variable no es lo mismo que la definición operacional. En un caso estamos hablando de términos y en el otro caso estamos buscando de cómo medimos o cómo calificamos. Y en este caso, claramente, tenemos palabras para la teoría de tamaño de la empresa y aquí un indicador del número de trabajadores de la empresa. No son lo mismo, no son lo mismo. Profesor. Pero tampoco son lo mismo, o sea, no es igual la definición teórica con el indicador del número de trabajadores. No podríamos decir, esta definición es igual a lo que es una empresa. Porque Profesor. Perdón, termino el tiro. Porque como se decía, el tamaño de la empresa incorpora otro tipo de cosas. No solo el número de trabajadores, la superficie, el capital, el número de ventas, etc. Entonces, aquí hay un indicador, que es un indicador adecuado para el tamaño de la empresa, el número de trabajadores, pero no es, acuérdense de ese lámina que les mostraba, no es igual. El tamaño de empresa es mayor que la idea del número de trabajadores de la empresa. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, totalmente. Sí, profesor. Ya. Perdón, alguien quería hablar mientras estaba yo en esto. Ofrezco la palabra. Sí, profesor, yo le iba a hacer el comentario justamente de que en este caso hay una convención del significado de la palabra tamaño, pero Ya. usted lo aclaró perfecto con al final de su intervención. Bien. De hecho, el tamaño de las empresas para efectos formales existen al menos dos indicadores, por el número de trabajadores y el nivel de ventas. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Veamos el último de los ejemplos, la variable teórica, apatía política, indicador, número de inscritos en los registros electorales. Está clara la idea de cómo defino la variable en términos, como apatía política, y buscamos un indicador. Y en este caso el indicador es los inscritos en registros electorales. Y de nuevo nos encontramos con cosas que pueden, de nuevo nos encontramos con una variable que teóricamente es más amplia, la apatía política es más, inscribirse en los registros electorales es obligatorio, cosa que puede social o políticamente entenderse como algo positivo, pero desde el punto de vista del indicador es más amplio que la apatía política. ¿Qué se expresan? Bueno, en que la gente no se preocupa de los partidos políticos, en que no se preocupa de los temas políticos, bueno, no solo no están inscritos, sino que no van a votar.
Entonces se pueden encontrar una serie de indicadores para esta variable. Bueno, yo creo que aquí, insisto, aquí es donde de los problemas, pero ya hemos entrado en el mundo también de lo técnico, de los aspectos técnicos de la investigación. Cada uno de estos indicadores requiere algo, supone algo técnico. Vamos, ¿alguna pregunta? ¿Quedamos claros en este tema? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Hay un ruido por allí que traten de Tu evitarlo, por favor. micrófono, Pablo, tu micrófono. Gracias. Bueno, esto nos lleva a un tema ya que es propiamente técnico, de aspectos técnicos de la investigación, que es el que tiene que ver con los indicadores y los índices. Porque tanto los indicadores como los índices son propios de conceptos sin referente empírico directo y de los constructos. Los indicadores, hay indicadores en temas de la educación, de la condición socioeconómica, y la combinación de este tipo de indicadores lleva a índices. O sea, el indicador es algo que directamente está con el tema. Lo acabamos de ver, educación, actitud política, tamaño de la empresa. Pero estos indicadores también pueden combinarse para dar cuenta para dar cuenta de otros fenómenos más amplios y transformarse en índices. Dicho en otras palabras, un índice, por definición, es un conjunto de indicadores que se refieren a un tema. El índice es más que, son varios indicadores. Antes de ver algunos ejemplos de esto, aquí hay algunos pasos que son los que se siguen para la operacionalización de variables. Tenemos un concepto que es la variable teórica, el concepto y los términos del concepto, y esto lo tenemos que transformar en una variable empírica, y lo hacemos a través de indicadores. Índices, también se mencionan aquí las escalas, todas esas cosas las vamos a ver con más detención más adelante. Y tenemos el cuadro, este cuadro que aquí refleja lo que hemos conversado en la última parte. Hemos hablado de concepto, pasa inmediatamente a conectarse con una variable en lo teórico, y ahí hay una definición conceptual, hay distintos aspectos de esa variable, y aparece la definición operacional, con indicadores, índices, también se usan las escalas, y tenemos la variable teóricamente definida y la variable empírica u operacionalmente definida. Tengan presente este cuadro que nos ayuda a entender lo que estamos viendo ahora es cómo trabajamos con las variables. Otros ejemplos, aquí tenemos un índice. ¿Por qué hablamos de índice? Hablamos de índice porque aquí tenemos dos indicadores, el indicador de la altura y el indicador del peso. Por lo tanto hay un juego, no vamos a ver las cifras porque más de algunos de nosotros nos podríamos sentir mal, dejémoslo para mediciones individuales de obesidad leve, moderada, mórbida y el índice ideal. ¿Se entiende? Entiendo, esto es relativamente simple. ¿Hay alguna pregunta? Esto fundamentalmente, profesor, aplica para la investigación cuantitativa, porque
a la luz de lo que usted nos ha presentado, los indicadores y los índices son expresiones de tipo matemática, susceptibles a ser medidas. En lo cualitativo, ¿se puede hablar de otro tipo de nomenclatura al respecto? Sí, se pueden hablar y lo vamos a ver yo he hablado, he usado deliberadamente en varias oportunidades y casi siempre que he usado o me he referido a la medición, he hablado también de la categorización. La verdad que incluso por el tipo de análisis que estamos haciendo, la categorización en el caso de los dos, del ejemplo que poníamos con las evaluaciones, los dos temas son indicadores cuantitativos, pero pueden utilizarse cualitativamente algunos indicadores que permiten categorización. Por ejemplo, el mismo grado, voy a tomar, se me vino a la mente para usarlo como ejemplo, esto el interés por la política. Yo puedo simplemente ver ese interés de la política en una unidad social más reducida, simplemente conversando con las personas y viendo cuáles son sus intereses, etc. Y puedo, por escuchar su relato, un relato, voy a decir en síntesis, un relato crítico a lo político y un relajo de preocupación por lo político, yo puedo llegar y decir, sí, aquí hay una categorización, ¿ah? y según esta variable cualitativamente analizada, me permite distinguir entre gente que le interesa la política y que otra que no le interesa la política. Me explico que esto quiero decir que se pueden utilizar indicadores de elementos por medios cualitativos y también la categorización es algo que se puede usar por conceptos cualitativos. ¿Me explico en la respuesta? Perdón, ¿sí? Gracias. Bueno, dejamos lo de la masa corporal, no hay más preguntas. Bueno, este es un índice que ustedes conocen, este es un típico índice, y fíjense, ¿están todos familiarizados con esto? ¿Lo salto o lo dejo? Bueno, lo importante que interesa destacar que el grado de vulnerabilidad social y educativa de los establecimientos y qué variables son las que se consideran. Antecedentes del alumno o alumna, de la familia y crianza del alumno o alumna, las características de la vivienda, características expectativas educacionales. Como ustedes ven, aquí tenemos una serie de indicadores. Y esto es lo que da origen a un índice, el índice de vulnerabilidad escolar. ¿Estamos claros con este tema? Me imagino que es familiar para todos nosotros. Sí, estamos claros. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Aquí tenemos otro caso que creo que es un buen ejemplo de construcción de cómo tratar variables. Yo creo que todos debemos conocer o haber escuchado, haber hablado del índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano. Y hasta, no les puedo decir de hasta qué fecha, pero hace ya varios años que se abandonó, se creó este índice fundamentalmente como una ampliación de la medición de vida de los distintos territorios, simplemente por el ingreso per cápita. Y entonces se agregaron
se agregaron otras variables, la de salud y la de educación, y manteniendo la de los ingresos o el promedio per cápita de los ingresos de la población. Vean ustedes cómo esto, ya, un indicador es la salud. Fíjense, cada uno de estos fue espontáneo, cada uno de estos, o sea, este índice está compuesto por 3 indicadores: la salud, la educación y los ingresos. La salud, años de vida potencial perdidos, estas fórmulas que en el fondo los límites de expectativas de vida que potencialmente se pueden tener. Y es un cálculo converso, voy a decir, a lo que son las expectativas de vida. Para muchas personas o para muchas instituciones, esto leamos esto también como expectativas de vida, es lo que muchas personas, denominan como el indicador de oro, el indicador clave, porque efectivamente los años de vida promedio en una población son un muy buen indicador de calidad de vida. Y aquí tenemos ese indicador, y el indicador es la diferencia entre el límite potencial de la vida, 80 años menos de cada defunción. Perdón, esta es la operacional, este indicador. Es lo que está Al tratando de micrófono, por favor. Si nos vamos, gracias. Si nos vamos a la educación, perdón. Si nos vamos a la educación, los indicadores son alfabetismo, años de escolaridad promedio y matriculación combinada, cobertura escolar en 4 niveles: preescolar, básica, media y superior. Estos son los indicadores que se utilizan para ver este indicador de desarrollo humano en regiones, en países. Y después están los ingresos, el promedio per cápita de los ingresos autónomos del hogar. También aquí se incluye un indicador interesante, que es la desigualdad en la distribución del ingreso, esto es relativamente nuevo, y la incidencia de la pobreza según los ingresos. Entonces, este es un ejemplo, yo diría, superior de cómo se maneja la construcción de índices para operacionalizar variables, considerando una serie de indicadores, en este caso este trío de salud, educación e ingresos. Ofrezco la palabra. ¿Estamos claros? Yo creo que los ejemplos son bastante claros, profesor. Está muy bien, eso, está muy bien. Sí, profesor, muy específicos. Sí, todo claro. Sí, claro. Todo claro. Bueno, esto lo voy a obviar. Aquí está todo un poco una metodología para calcular el índice de desarrollo humano, que es la operacionalización de lo que acabamos de ver. Lo dejamos, pero en el fondo es obvio que aquí lo que se calcula está el estado educacional, la longevidad y el nivel de vida como ingreso, y dividido por los 3 factores. Esto es lo que este ingreso, eso es lo que da el valor final de este índice, que es entre 0 y 1, y el valor 1 representa el nivel ideal de desarrollo humano. ¿En cuánto está el desarrollo humano en Chile?
No se escucha, don Carlos. No se escucha. Qué pegado. Todo murió. El audio. Ahí volvió. Debe ser la señal. ¿Cuánto estará? Sí, es la calidad de la señal. No, no hay caso, Ahora, se escucha ahora se escucha o no? ¿Se Ahí recupera o sí. no? Parece. Sí. No, ¿Y algo pasa con la señal? no, está como Tecno. A los Robocop. Tecno Dance. Está en 0.84. Qué cosa. Cosa. El índice que estaba ¿Me escuchan? preguntando el doctor. ¿Ahora me escuchan? Y ahí sí. Pasó. Sí. Ay. No. Perfecto. Bueno, aquí está aquí está el índice, el mismo. Elegante, pero bueno, dejémoslo. Tiene que compartir pantalla, profe. No se escucha cortado, profe. Se escucha como gorgorito. El índice de desarrollo humano es calculado por... Estoy haciendo gorgorito. Se fue la pantalla. Creo que el profesor podría apagar cámara usted. A lo mejor ahí puede que resulte mejor. Sí, ahí consume menos datos. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. profe. Ya. Bueno, resumamos que hablando de todo el tema de conceptualización con objetivos de investigación, reitero en que esta distinción entre los conceptos, los constructos, los conceptos, los términos, y ahí llegamos de nuevo a la importancia del lenguaje, de la claridad, de la precisión, de la brevedad. Y cuando entramos en el tema de los constructos, cómo tenemos que construir elementos para acercarnos a ideas, conceptos que no tienen expresión empírica en la realidad. Y por lo tanto, esto lleva a la distinción entre lo que son las definiciones nominales, operacionales de los conceptos. Y ahí hemos hecho un traspaso de estos conceptos a algo que es muy fundamental en la metodología de investigación y que son las variables. Y hemos aplicado los conocimientos que estábamos utilizando para la definición de conceptos, la definición nominal y la definición operacional, para aplicarla en las variables. Y es, como les decía, esto está entre lo teórico, los aspectos teóricos de un proyecto de investigación y los aspectos técnicos del proyecto de investigación. La verdad que estamos viendo temas al hablar de variables que son como la combinación, pueden ser como la bisagra entre los aspectos teóricos y los aspectos técnicos de investigación. Vamos a
avanzar un poco con el tema de las variables, haciendo algunas precisiones sobre este tema, que lo hemos visto hasta ahora en una de sus dimensiones, especialmente en la operacionalización, el tema de los indicadores e índices, para aclarar con más precisión qué estamos hablando cuando nos referimos a las variables. Leamos la primera frase. Son propiedades que se atribuyen a una unidad de análisis que pueden asumir distintos valores, los cuales permiten una clasificación. Entonces estamos hablando de características de una unidad de análisis. Ya se los he dicho en algunas otras oportunidades, la unidad de análisis es el conjunto que uno está estudiando. Ejemplo de unidad de análisis: un curso, un establecimiento educacional, qué es lo que pasa con la educación en una comuna, en una región, en el país. Entonces, la unidad de análisis es donde yo limito los procesos, los fenómenos que me interesan estudiar, y por lo tanto los actores, a las personas. Y este es un tema, entre paréntesis, el tema de la unidad de análisis es un tema que debe también expresarse en este tránsito desde lo teórico a lo técnico. Debemos entonces recordar que estas cosas van de alguna manera conectadas. Yo no puedo empezar a trabajar lo que son los aspectos técnicos si no he primero definido las características de la unidad, por quiénes la integran, en qué territorio, por cuánto tiempo. Son las preguntas que nos permiten avanzar en las otras caracterizaciones de los temas que van siendo, como ustedes ven, cada vez más técnicos, como lo es el tratamiento y el análisis de las variables. El tema de las características, las propiedades, es lo que marca a un objeto, una unidad de análisis, y que nos lleva entonces a ver estos fenómenos. Desde luego son unidades de estudio que tienen propiedades, y esas propiedades cuantitativamente adquieren distintos valores, y también cualitativamente tienen distintas posiciones, distintas posturas que permiten alguna descripción cualitativa, pero al mismo tiempo una categorización desde ese punto de vista. Entonces, así vamos avanzando en la comprensión de este elemento que es muy central y muy importante en los proyectos de investigación: las variables. Variables son propiedades, son aspectos de un fenómeno, aspectos que, como dice su nombre, varían ya sea cualitativa o cuantitativamente, y que por lo tanto tiene sentido que estudiemos a qué se deben esos cambios. Otra definición, otra concepción, en la tercera frase: aspectos, una dimensión, una característica de un problema que se investiga. Las dos primeras frases están miradas desde la unidad de análisis, las características que hay allí y qué propiedades tienen. Aquí lo estamos mirando desde el punto de vista del problema, y por lo tanto nos van a aparecer características y nos van a aparecer dimensiones que son las que, para entender ese problema, explicarnos ese problema, describir ese problema, vamos a tener que atender a estas variables. Sí, insisto, y así está en la cuarta y última frase: las variables por definición pueden tener cambios, y que son importantes y que son relevantes para la materia que estemos estudiando.
Me imagino que esto les parece muy familiar. No acostumbro a juntar estos dos elementos de variable y concepto, pero esto es exactamente, fíjense ustedes, exactamente lo que teníamos cuando hablábamos de los conceptos. Hablábamos de una definición, una expresión nominal y una definición operacional. Y aquí tenemos exactamente lo mismo con respecto a cómo defino las variables. Las defino nominalmente de acuerdo, claro, términos, conceptos, pero de acuerdo a una teoría, y los distintos valores o las distintas categorías que adquieren las variables. Eso desde el punto de vista cuantitativo. Y las variables cualitativas, una definición nominal, en esto no difiere de lo que hemos visto, de acuerdo a la teoría, una definición operacional, atributos según los cuales se distinguen categorías de las unidades o los colectivos. Recuerden el ejemplo que di para el interés o el no interés político, está caracterizado por esa definición operacional, atributos según los cuales se distinguen categorías de unidades o colectivos. Acuérdense que terminaba ese ejemplo en que era posible distinguir entre personas no interesadas y personas interesadas en la política, producto de una indagación cualitativa. Dejémoslo como producto de conversaciones, producto de análisis de casos, pero que nos lleva entonces a las categorías. Y una cosa muy importante para las categorías, esto es obvio, las categorías deben ser excluyentes. Yo no puedo analizar una situación teniendo la posibilidad de que las personas queden en la misma, con distintas características en la misma categoría. Y por tanto las categorías deben ser mutuamente excluyentes y permiten clasificar, y deben ser inclusivas, excluyentes e inclusivas. Excluyentes en el sentido, nadie cumple condiciones para estar en la misma, con distintas condiciones estar en la misma categoría, y al mismo tiempo todas las unidades de estudio tienen que haber categorías en las que puedan ser incluidas. Yo siempre relato un ejemplo muy simple para ver especialmente el primer error de las categorías. Yo lo puedo, si quiero hacer en un curso una categorización según edad, y coloco que la primera categoría es de 15 a 16 años, y la segunda es de 16 a 20 años, yo tengo ahí un grupo que es el de los 16 años, que puede estar en las dos, indistintamente en cualquier categoría. Especialmente cuando hacemos estas categorizaciones por números, ocurre este error con el cual hay que ser cuidadoso, e insisto en que las clasificaciones sean mutuamente excluyentes. Y tengo que asegurarme de que si, por ejemplo, estoy estudiando una unidad de estudiantes, y si ese estudiante tiene actividades vespertinas a la cual asisten personas de más de 20 años, si no llevo las categorías a tener ese extremo, simplemente no voy a excluirlos del estudio, de la clasificación, y por lo tanto estoy cometiendo el error de no ser inclusiva y ser, por lo tanto, limitada en la participación de las personas. Una cuestión muy simple, si hablamos de categoría, pueden ser 2, 3 o más categorías. La categoría dicotómica de dos grupos es frecuente, pero como digo, esto es válido para todas las categorías como una manera de interpretación de cómo puedo tratar a las variables cualitativas. Por lo cuantitativo
que veíamos para el caso de la variable cuantitativa y la cualitativa de esta forma. Guardo silencio para que alguna pregunta, algún comentario, opinión, les ofrezco la palabra. ¿Alguna duda? Ninguna. Estamos silenciosos, ¿ah? No, profesor, Silenciosos. ninguna duda. Ya, Ninguna duda, profe. seguimos. Clarísimo. Vamos aquí vamos a hacer una distinción entre 2 o 3 tipos de variables. Unas son individuales, otras son de contexto, depende, por así decirlo, depende del criterio con que se construyan las variables. Y bueno, las más usuales son las variables individuales. Y lean ustedes, por favor, voy a ser muy generalista en esto. Yo creo que estas cosas ustedes tienen que, estas láminas y estos temas en los textos, pueden verlos con detenimiento cuando tengan que trabajar con grupos de personas para definir un proyecto de investigación. Las variables individuales, que, como su nombre obviamente lo dice, se refieren a personas. Estas variables pueden ser absolutas, sin referencia al colectivo. O sea, es la característica, decimos absoluta cuando es la característica propia de cada persona. Exclusivamente eso, propia de cada persona. Y allí tienen ustedes las tres bastante frecuentes: la edad, el ingreso y la educación, el nivel de educación. Sin ninguna referencia al colectivo, sin ninguna referencia a otras personas, es simplemente la variable que caracteriza a esa persona en particular, absoluta. Distinto del caso en las variables individuales comparativas. Aquí sí que hay una referencia con respecto a el conjunto de personas, el conjunto de la unidad de análisis. Un ejemplo muy utilizado en estudios sociales son: yo no me preocupo del ingreso de cada persona para expresarlo, pero sí lo ubico según ese ingreso en el quintil de ingreso que le corresponde, o en el decil de ingreso, normalmente el quintil. O sea, busco un rasgo, o sea, busco un resultado, una propiedad, una característica que la obtengo en comparación con el colectivo. Alguien puede estar en el primer quintil de ingreso, en el segundo quintil de ingreso, en el cuarto quintil de ingreso, y que permiten entonces formar es un dato individual, pero que tiene este tipo de comparativa, te facilita el análisis de toda esa unidad, cómo se distribuyen las personas. Otro tipo de variables son las relacionales. Estas, como su nombre lo indica, surgen de la relación entre las personas que forman el colectivo, las personas que integran la unidad de análisis. Y el caso típico de uso de estas relacionales es los grados de liderazgo, prestigio, influencia, incidencia en el colectivo. Y por último, están las variables individuales contextuales, que son asumidas por las propiedades de un colectivo para caracterizar a las personas, ya sea en temas de educación, en la región, en las actividades de un territorio. O sea, es el hecho de que si unas personas son valdivianas, bueno, hay gente que está acostumbrada a lluvias intensas, es una persona que tiene una buena, una gama de liceo, técnico profesional, o sea, no una gama, podría dar la cifra de las personas
del número de liceos, de establecimientos educacionales que tienen, etc. O sea, es el contexto. Se habla mucho de estas personas, sí, estas personas, especialmente en los territorios más extremos, estas personas tienden a ser ganaderos. Un ejemplo muy vigente es la Araucanía, un territorio muy conflictuado, con mucha diferencia por razones étnicas y por razones económicas. Me detengo para consultarles si les ha quedado claro esta distinción entre lo que son las variables individuales, que son algunas de algunos de los tipos que se pueden incorporar en los análisis, obviamente según las preguntas de investigación que se estén formulando en los proyectos. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? En la descripción metodológica del proyecto de investigación deben aparecer estas variables explícitas si son absolutas, comparativas, o eso es importante a la hora del diseño. Yo diría que es importante tener claro más que el nombre, es importante el tipo. Voy a trabajar con características de los individuos, voy a hacer comparaciones para este efecto, bueno, todas las 4 que están descritas acá. No es necesario que las definamos y que las nombremos, pero sí es necesario que nuestra identificación de las variables que vamos a utilizar según las preguntas de investigación, tenemos que tener claro en cuál de estas categorías se adscribe. Entre otras cosas, porque eso va a depender también el tratamiento de análisis de datos, el diseño en ese sentido, análisis de datos y resultados. Pero no es lo necesario es tenerlas presentes y comprenderlas. No es necesario desarrollarlas en detalle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Profesor. No, ¿Sí? Carlos. ¿No hay más preguntas? No. Las variables que habíamos visto son variables colectivas, perdón, individuales, de personas. No obstante, algunas de sus mediciones ya los veíamos, que corresponden al contexto u otras, pero en cambio estas son variables colectivas. Como su nombre obviamente lo indica, se refiere a conglomerados de personas. No cada integrante, sino que el grupo de personas que integran la unidad de análisis. Y tenemos tres características, 3 tipos de variables colectivas: las analíticas, que son cálculo a partir de valores de características de cada unidad. O sea, típicamente, si queremos saber qué es lo que pasa analíticamente con el rendimiento en los estudios en un establecimiento, no vamos a ir a fijarlo, o sea, a exhibirnos con los números de los valores de cada persona, sino los promedios, los porcentajes, las medianas, todos los estadígrafos de posición que existen. Entonces, allí tenemos analítica, calculadas a partir de los valores de las características de la unidad y que se separan como promedios, porcentajes, etc. Las estructurales expresan relaciones entre unidades, elecciones. Esto son lo típico que conversábamos en las elecciones sociométricas, cómo se relacionan entre las personas, o cómo se relacionan entre, cómo se relacionan los cursos. Todo este mundo de las relaciones sociales y cómo las medimos. Y esos hallazgos permiten posteriormente llegar a ver las estructuras.
esa unidad que estamos estudiando. Llegado. Llegado el momento, hago el paréntesis para decirles que llegado el momento vamos a hacer algunos, cuando estemos más en las partes metodológicas, vamos a hacer algunos ejemplos de trabajos de este tipo de variables. Y las variables colectivas globales, que son propiedades del colectivo sin referencia a sus unidades. O sea, cuál es la estructura, cuál es el ambiente, cuál es la conectividad, etc. Son las características del territorio y que sirven para caracterizar o definir las propiedades del colectivo en calidad de los establecimientos educacionales, etc. Esas son las variables colectivas, están las tres que se pueden incorporar, y por lo tanto hay que tener presente cuando uno se formula preguntas frente a un tema, frente a un problema de investigación, hemos determinado un problema, es una buena pregunta decir, bueno, ¿qué tipo de variable me es más adecuada para analizar este problema considerando las individuales, las colectivas que hemos visto ahora, y que como ustedes ven van viendo lo que pasa en persona o con conglomerados. Aquí, no sé si alcanzan a verlo bien, espero que sí. Aquí hay una distinción o diferencia importante a tener presente en lo que en la existencia de distintos criterios para clasificar a las variables. Aquí tenemos una de las cuales algo hemos conversado, pero lo que es el tipo, aquí le denominan naturaleza, pero yo diría el tipo de variables cualitativas y cuantitativas, y cómo esas se pueden ordenar nominal, ordinalmente o intervalo y de razón. Estos son procedimientos de medición. En algún momento vamos a hacer un ejercicio para distinguir con más claridad estos elementos que lo que hacen es permitirnos mediciones, tipos de mediciones. Quizás la variable o la clasificación de variables más utilizada es aquella que descansa en la causalidad. Las variables tienen relaciones, una de ellas tiene causalidad, causa, efecto en las otras variables. Y obviamente cuando dice el rectángulo ese, relacionadas con el objeto de estudio, porque no es ley que siempre una variable va a ser causalidad de la otra, porque depende con qué tipo de variable estamos trabajando. Voy primero a completar el cuadro y explico lo que acabo de decir. Bueno, y esta mirada de causalidad permite distinguir tres tipos de variables en las relaciones: la variable independiente, que es la variable causal, la que produce, la que es causa; la variable dependiente, que por lo tanto depende del comportamiento de la otra; y la interviniente, que son variables intermedias. Insisto en lo que decía que una variable, o sea, algo que es una variable que le hemos puesto un nombre, como por ejemplo, voy a decir, la relación entre siempre el aprendizaje de los estudiantes depende del trabajo de los profesores y profesoras. Y por lo tanto siempre va a haber esta relación de causalidad, y la verdad es que eso depende, porque hay otros factores, hay otras variables. Esto no es solo el juego entre un par de variables, sino que muchas variables, y a veces una variable, según la relación, puede ser causal, puede ser independiente, pero en otra relación puede ser dependiente. Entonces,
depende cómo hemos planteado el tema, cómo hemos planteado el problema, va a ser el tipo de relación que va a existir. Me detengo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Profesor, la variable interviniente, Ya. ¿a qué se refiere con variable interviniente? ¿Es un tipo de variable dependiente? No, mira. Ahí está, Mira, ya. Ahí creo que lo vi. aunque no vengo preparado, mira, esto ya es antiguo ya, pero es de una investigación que hicimos por allá por los años 90 y algo, de evaluación del MESE rural, del programa MESE rural. Y fíjense ustedes en el nombre, análisis relacional multivariado. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Relacional multivariado entre varias o diversas variables. Entonces aquí teníamos una serie de variables independientes. No voy a entrar en detalles, pero voy a leer la primera línea de cada una. Intervención del programa rural, datos de la escuela, del microcentro y del contexto, datos de la implantación de las intervenciones. Y las variables dependientes en ese estudio se definieron como la eficiencia interna, o sea, cuánto, en este caso la eficiencia tenía que ver con el proceso, con el aprendizaje de los estudiantes, los indicadores de calidad, las escuelas con CIMSE, sin CIMSE, y los indicadores de equidad. Y entonces, pero estas relaciones no son directas. Aquí, por ejemplo, en este nivel, la eficiencia y la intervención del programa, la variable interviniente que se tomó fue el cambio en la gestión de la supervisión. En el segundo caso, cambio en la gestión de los microcentros. Perdón. Cambios en la gestión pedagógica de las escuelas, producción de propuestas pedagógicas, PME, etcétera, etcétera. Porque en el fondo las variables independientes y que tienen efecto, pero en este caso no era automático directo, sino que aquí habían cosas, y todas estas variables, la verdad, entre paréntesis les puedo decir que esta investigación fue una sorpresa porque arrojó muy buenos resultados para el MESE rural, y verdaderamente las variables que más incidían era la primera, la gestión de los microcentros, y la segunda, la gestión de la supervisión. Como ustedes ven, empiezan a agrupar distintas cosas. Sí, perdona. Profesor, Sí, Leli. disculpe, sí, o sea, entonces la interviniente sería como lo que yo cambio para que pudiera mejorar esto. Porque en el fondo un cambio en la gestión de la supervisión y gestión de los microcentros, eso es un cambio, porque los otros son números y son cosas súper concretas. Claro, y tú veías, exactamente, tú debías ver que de todas maneras estas variables independientes oye, ni más ni menos está la intervención en el programa, en esta acá arriba. Lo que pasa es que esas intervenciones eran de tal y tales elementos, y bueno, aquí empiezan a estar los datos. Llamó la atención los cambios en factores que tenían que ver claramente con la gestión de la supervisión. Profesor, sí, ¿cómo no? ¿pudiera dar un ejemplo con respecto a la problemática que yo quiero realizar, a ver si está correcto o no? Fundamentalmente mi pregunta problema apunta a las competencias clínicas en actividades de aprendizaje. O sea, ¿en qué medida se logran las competencias clínicas y se detectan los niveles de aprendizaje a través de la utilización del aprendizaje basado en problemas en actividades remotas? Aquí una variable interviniente sería el efecto de
de pandemia o lo acotado de los centros de salud que ofrecen cupos para práctica para los estudiantes? Mira, yo creo que en ese caso, porque yo creo que hay que buscar bien esto de las intervenciones, ¿no? Porque se me ocurre como reacción inicial es de que la acción de la pandemia es muy directa por las características y la potencia del tema. Claro, pueden haber algunas, y tú dices, pones como variable independiente la pandemia y pones como dependiente el tema de aprendizaje, perdón, no. Sí, aprendizaje por vía remota. Exacto, perfecto. Entonces tú tienes esas dos y efectivamente no basta con decir pandemia y aprendizaje, porque pueden, con toda la potencia que tiene, porque depende cómo se haya trabajado, cómo se haya tratado el tema de la pandemia en la unidad de análisis, en el marco de la unidad de análisis que se está investigando. Entonces, la verdad que y ahí te puede aparecer una variable muy importante, que es una variable de, no sé, pues voy a decir de disciplina social, por poner un ejemplo. Entonces ahí aparece una variable interviniente, lo que no descarta el papel de la pandemia, pero aparece una que también tiene incidencia. La palabra interviniente está muy bien porque son variables que se introducen en la relación y le dan un giro un poco distinto. Pero sí, estás en el camino correcto. Voy a espérate, creo que la lámina que viene... Una pregunta. Sí, cómo no. Osvaldo Espinosa. Mire, ¿de qué manera, cierto, una variable independiente en el transcurso de nuestro estudio se puede convertir en una variable dependiente? Le pongo un caso concreto. La gestión de una unidad educativa va directa en relación con el director, ¿cierto? Si el director tiene una buena gestión, ¿cierto? Yo puedo gestionar recursos humanos como más números. Entonces, en ese caso, esa variable que era independiente, el número de profesores, de alguna manera se puede transformar a una variable dependiente. Si la gestión del director es buena, ¿cierto? Voy a conseguir más recursos humanos y voy a tener más profesores para mi unidad educativa. Entonces, ¿de qué manera se puede, o esta variable independiente en algún momento pasa a lo mejor a ser variable dependiente de acuerdo a esta gestión del director puntualmente? Yo creo que, o sea, lo que estás planteando sí es posible. O sea, si te encuentras con los datos que te demuestran lo que tú estás describiendo, ahí simplemente hay que replantear o usar una interviniente o simplemente plantear la relación dependiente-independiente de otra manera. Por eso yo le he tratado de subrayar de que las relaciones entre las variables no son siempre independientes y dependientes a como vengan. Pueden haber procesos como el que estás describiendo que cambian las cosas. Sí, o sea, la respuesta a lo que estás planteando es afirmativa. Y es una agudeza que hay que tener en los análisis para estar atento a ese tipo de situaciones. Bueno, aquí en esta lámina tienen un ejemplo mucho más simple. Ustedes tienen la relación, la pregunta de investigación es: ¿el ser hombre o mujer se relaciona con la opinión sobre el divorcio? O sea, la relación es que el sexo es variable independiente sobre la opinión sobre el divorcio. Y eso, bueno, esto está sacado de un proyecto de investigación, pero de todas maneras es más simple. Al controlar con una tercera variable, aquí se metió la religiosidad,
Eso es una expresión interesante, márquenla, controlar una tercera variable. Porque ahí tienen ustedes en la primera línea claramente la relación entre género, pongámonos actualizados, género y opinión. Pero, y seguramente en esa, no seguramente, en esa relación, la opinión sobre el divorcio era muy claramente superior para la mujer. Perdón, prácticamente no había relación clara. Pero cuando aparece la religiosidad, la cantidad, lo que significa que la religiosidad era mayor en las personas de género femenino, eso hizo que se incluyera otra variable a jugar, y por lo tanto la diferencia desaparecía. Espérense, tengo que explicarlo más claramente. Si uno hace el primer estudio entre el género y la opinión sobre el divorcio, no encuentra diferencias entre las personas, ¿eh? Y que efectivamente el género tiene incidencia como variable independiente. Pero al incluir la religiosidad, por así decirlo, la religiosidad entre género masculino, femenino, empieza a uniformarse, y por lo tanto se hace menos clara la influencia de la variable independiente sobre el divorcio, la opinión de divorcio como dependiente. Como les digo, son ejemplos de cómo estas terceras variables que intervienen pueden modificar una situación. Profesor, una consulta. Sí, bueno. En este aspecto de las variables, bueno, yo puedo tener dentro de mi planteamiento n variables, y la consulta es, ¿tengo que tomar todas las variables o puedo focalizar en las que me afectan directamente en el proceso o en el foco que estoy viendo? O sea, lo digo porque pueden haber más de 2, 3, 4 variables que puedan de pronto ser vinculantes. Bueno, ahí hay un punto, desde luego que es un tema que hay que meditar, que hay que analizar, y ese es un punto para el cual en especial es importante la revisión de literatura, porque no sé si uno encuentra trabajo bien hecho y que valgan la pena, y que diga, no sé, o sea, el problema, voy a usar este mismo caso que tenemos a la vista, el problema del divorcio simplemente no se entiende sin atender al tema de la religiosidad. Bueno, tengo que jugar también con la variable religiosidad. Entonces influye mucho, en cambio otra cosa que la literatura podría decirme es que no está clara el efecto de la relación entre esta variable A con la variable dependiente, salvo que esté jugando junto con la variable B, que se suman sus esfuerzos para incidir en la variable dependiente. Entonces, en ese caso, yo necesariamente tengo que también incluir esa variable B. Pero si en otra parte está claramente dicho que estoy inventando ejemplos, pero si yo me encuentro que la literatura me dice que aquí en el tema de relación entre profesores generalistas y profesores de especialidades, generales y de especialidades, si la variable que define eso, no tengo datos de lo que estoy diciendo, no estoy inventando la situación, es la dirección del establecimiento, me acordé por el ejemplo que se decía adelante, es la dirección del establecimiento, que es lo que define la cosa. Y entonces, si es así tan claro, y yo quiero hilar fino y conocer en las relaciones, cuáles son las relaciones de apoyo en tal y tal aspecto, mejor saco la variable de la dirección para ver cómo están jugando las otras variables, porque si no, esa variable me puede producir distorsiones.
Ahora, puedo incluir esa variable también porque existe cuando se trata de análisis cuantitativos, existe lo que está dicho aquí, el controlar por una tercera variable. O sea, cuando uno puede controlar estas variables y sacarlas del análisis, controlo el análisis y puedo hacer el cálculo con los datos que corresponden al director o directora, y por otra parte saco la categorización según las características de la dirección y dejo más puras las otras variables. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Con confianza, por favor. Sí, por lo menos en general se va entendiendo la idea y ahora está claro que evidentemente hay una intencionalidad del investigador, del grupo de investigadores, cuando encontramos o se viene con conocimiento previo de que hay una variable que influye, por ejemplo aquí en este caso del ejemplo expuesto ahí, la religiosidad. Los investigadores extraían ya el conocimiento, puede ser esa una vía, de que esta variable sí influía, o en el proceso descubrieron que esta variable puede ser usada, o descubren que es el elemento controlador. Exacto, sí. Se puede dar de ambas cosas, puede haber intencionalidad previa, o en el proceso se puede descubrir. ¿Es así? ¿Se puede dar ambos? Sí, así es, así es. Y particularmente, voy a decir algo para que nos vamos familiarizando con alguna, y particularmente si estoy trabajando también con un énfasis más cualitativo, porque el enfoque cualitativo, por definición, está mucho más atento a las variables y a los procesos emergentes, a los datos emergentes. Lo cualitativo, perdón, lo cuantitativo un poco como tiende a ser más fijo, más estable. En el caso de lo cualitativo, lo que no excluye que también ocurre en lo cuantitativo, surjan estos hallazgos emergentes o estos datos emergentes que obligan a alguna modificación en los planteamientos de análisis. Profesor. ¿Sí? Bueno, en este caso, lo que ha ocurrido en el ejemplo es, por ejemplo, que en cuanto a la opinión sobre el divorcio, estábamos planteando que la variable sexo era controladora y puede haberse mostrado en los datos, pero después nos damos cuenta que al incluir religiosidad, eso altera la opinión sobre el divorcio. Ahora, eso implica que la variable religiosidad también estaba jugando con la variable sexo. Entonces, pero como lo que nos importa es la opinión sobre el divorcio, claro, la variable sexo que ahora está afectada por la religiosidad queda fuera, no porque no esté siendo afectada, sino que porque lo que me interesa es la opinión sobre el divorcio. La verdad es que quiero saber si lo estoy entendiendo bien. Eso. Sí, lo entiendes bien y lo escribes bien. Sí, exactamente. Exactamente. Ya, ok. Me quedo más tranquilo, gracias. Bien. Bueno, aquí tenemos me quedan un par de láminas que simplemente quiero enunciarlas rápidamente para concluir este tema. Aquí hay algunos ejemplos de operacionalización de variables. Yo se los presento, por favor, tomen tiempo para que lo revisen, para que se familiaricen cómo trabajan estas cosas. Aquí apareció un tema, este tema, fijémonos más bien, bueno, aquí aparece algo que es muy, no lo habíamos mencionado y que es interesante. Aquí hay un concepto que tiene que ver con las oportunidades según los territorios,
y se van viendo cuáles son las dimensiones, qué es lo que marca, cuáles son los aspectos en que esto se divide, y estos a su vez en qué se dividen, y los indicadores correspondientes. Entonces, voy a tomar un par de ellas simplemente como ejemplo. En la dimensión trabajo, la subdimensión es la oferta laboral en la comuna, estamos hablando de un territorio determinado, y en este caso el indicador es el porcentaje de desocupación en la comuna, que en este caso es de 50%. Es un número que no creo que sea efectivo. Por otra parte está la accesibilidad al trabajo, y miren ustedes el indicador de existencia del transporte público, y en este caso, ¿qué nombre tiene esto? Esto que estoy mostrando, perdón, esto que estoy mostrando, ¿qué nombre tiene según lo que hemos conversado? ¿Cómo estamos clasificando estos resultados, o estos valores? Claro, son resultados. ¿En cuantitativo? No necesariamente cuantitativo, pero podría ser, pero la verdad que... ¿Son dicotómicos? ¿La variable se refiere usted? En algo de cualitativo también. ¿La variable se acuerdan? refiere usted? Desde luego que aquí estamos, con otros nombres estamos con variables. O sea, aquí estamos con la variable trabajo. Sí, sí. Y una variable que tiene que ver con el trabajo es cómo accedemos al trabajo. Y en esta comuna es importante la existencia de transporte público. Y los resultados que se obtienen se presentan de este modo, y de este modo, ¿qué nombre tiene esto? Esa es mi pregunta. ¿Dicotómico? ¿Perdón? Dicotómico, sí. ¿Dicotómico? Dicotómico, hemos dividido en dos categorías, y por lo tanto es dicotómico, y esto puede, como les digo, puede tomarse, depende del análisis cómo sigue, pero esto puede tomarse como cuantitativo o cualitativo. No se olviden que aquí está más cualitativo, puesto que tenemos, no tenemos números, sino que, pero me parece bien que vamos como acostumbrándonos a las aparentes complejidades de estas, que créanme, en la medida que las miremos con tranquilidad, no son tan complicadas. Aquí tienes, no sé, rápidamente la cobertura hospitalaria, el número de hospitales, otro dato, la seguridad tan de moda, percepción subjetiva de violencia. Esto es típicamente cuando decimos percepción subjetiva de violencia, ¿qué tipo de estudio estamos haciendo? Cualitativo. Cualitativo, y tenemos 3 dimensiones, alta, media, baja. Eso es. Y estos, aquí tienen otra, que son los dejo como ejercicio. Identifique el tipo y nivel de medición de cada variable y realice una propuesta de operacionalización. O sea, ¿en qué voy a medir? ¿Cómo voy a medir la edad? O sea, va a ser cuanti o cualitativa, y cómo la operacionalizo finalmente. Aquí voy a dar un ejemplo con el tema de la edad. El nivel de medición va a ser individuales, años. El tipo de variable lo voy a hacer cuantitativo, y la operacionalización es el número de años que voy a utilizar. Les hago un alto para pedirles que sé que están complicados los tiempos, y algunos de ustedes me decían que se les ha empezado a juntar el quehacer docente acostumbrado con estas cosas, pero por favor traten de trabajar este material, de hacer los ejercicios. No quiero molestarles, pero yo les presenté un ejercicio donde había
donde había donde estaban los objetivos de intervención, y les pedía que hicieran, correspondiente a la idea, al tema de trabajo, que hicieran los objetivos de investigación correspondiente a cada uno de ellos. La verdad que una persona de ustedes espero, aprendió a distinguir y formular objetivos de investigación con ese ejercicio. Aprendió porque lo fuimos corrigiendo, intercambiando correos. Por favor, dediquen un poco de ejemplo, un poco de tiempo, porque si no estas cosas se nos van quedando como un poquito en el aire. Así que el tema de estos ejercicios con las variables, cómo las voy a estar en lo cuantitativo, en lo cualitativo, cómo lo hago, etc. Es claro que no se compliquen tanto, porque es claro que una cosa como la edad, que son números, etcétera, va a ser lo más probable la vamos a tratar como variable cuantitativa. En cambio, la opinión política, ya nos vamos a lo cualitativo. La participación en la iglesia también ¿me entienden? O sea, pero esto razonan 15 minutos frente a esta tabla y pueden aclarar muchas cosas. Por favor, nosotros ustedes tienen un tiempo que sé que demanda, pero por favor hagamos el esfuerzo. Este ejercicio también es un ejercicio interesante, y me voy a detener en un par de ejemplos. En estas preguntas de identificación, fíjese lo que estamos identificando: la unidad de análisis y las variables dependientes e independientes. Unidad de análisis, variable dependiente e independiente. Trabajemos con el índice de desarrollo humano que estuvimos conversando. El índice de desarrollo humano de los países afecta los patrones de consumo cultural. El índice de desarrollo humano de los países afecta los patrones de consumo cultural. Unidad de análisis de este planteamiento. Países. Variable, países, estamos de acuerdo. Países independientes. Variable dependiente. El consumo. El consumo cultural. Y la variable independiente. Índice de desarrollo humano. Índice de desarrollo humano. ¿Se dan cuenta? Estos ejercicios son simples, pero nos van permitiendo tener una mirada de cosas que podemos usar. Así que por favor, aquí hay dos o tres, creo que son 13 láminas que están preparadas para que ustedes más bien respondan, se ejerciten y vayan comprendiendo de mejor manera lo que estamos trabajando. Nos detenemos, ¿les parece? Siendo las 13:05. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Nadie. No. Era que nos detuviéramos. ¿Nos juntamos a las 14? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Nos vemos a las 14. Okay. Que estén bien. Profesor. Ok, nos vemos. Aquí, profe, nos vemos. Adiós. Profe. Sí, por favor. Mire, mi nombre es Nilson Serey y hoy día tuve el inconveniente de poder ingresar a su clase porque don Héctor Hernández nos envió un correo con la dirección correspondiente para la clase, pero nunca fuimos aceptados hasta las 10 de la mañana, que gracias a la intervención de una colega pudimos conseguir el link. Le pido que tengamos la posibilidad de conocer estas modificaciones, porque de verdad si no hubiese sucedido eso íbamos a quedar sin la clase el día de hoy.
Perfecto, perfecto. Yo ya dije en la mañana que disculpas y que íbamos a preocuparnos íbamos a preocuparnos de ver eso. Estamos conscientes y espero, no solo espero, confío que no se vuelvan a repetir. Nos vemos más rato. Muchas gracias, profesor. Gracias, Bien. profesor. Nos vemos ahora. Gracias, profesor. Nos Sí. vemos luego. Gracias. Mario, ¿cómo estás? Dame un ratito, déjame cerrar, que estoy terminando una clasecita. Permíteme.